Claro. ¿Eh? Estamos acá con Federico Sturzenegger. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto acompañarlos. Bueno, estamos tratando de armar el país acá, Federico. Este, Últimamente ha cundido esta costumbre de mi límite es fulano. ¿Vos tenés algún límite? Bueno, el límite de la ética, me parece que claramente sí, el límite de la república. No soy una persona que pienso que tenemos que hacer un fetiche de los consensos, te diría todo lo contrario. Creo que las sociedades con excesivo consenso son sociedades un poco estériles. Creo que tenemos que regocijarnos en el disenso. O sospechosas. O sospechosas, exactamente, o autoritarias, ¿no? Porque creo que a eso ibas. Yo creo que no, que tenemos que regocijarnos, celebrar el disenso, pero sí tener la idea de que esos disensos sí tienen que canalizarse de una manera constructiva para crear una realidad mejor. Hay un fundamento en esta suposición bastante extendida de que la Argentina en el fondo es una democracia autoritaria. No sé, yo creo que es un proceso y que vamos mejorando y vamos haciendo un aprendizaje permanente. Creo que el ciclo que estamos viviendo ahora es muy importante como aprendizaje porque es la primera vez que un ciclo populista o cortoplacista llega, digamos, a permanecer en el poder hasta el momento en el cual los resultados o las consecuencias o los costos de esas políticas son evidentes. Y creo que eso va a ser un gran aprendizaje para los argentinos. Pero nosotros, desde el espacio político en el cual yo estoy, que es el PRO, nosotros medio como que no nos gusta, digamos, el tema de los clivajes ideológicos, ¿no? O los rótulos ideológicos. Bueno, el PRO ha sido un poco víctima de mi límite es... Permanentemente, ¿no? Y me parece que eso definitivamente no suma. Yo creo que esos encasillamientos nos separan, no permiten construir, digamos, esa construcción colectiva que es la democracia. Nosotros, la verdad que rechazamos eso. Nosotros tenemos otra matriz de funcionamiento, que es la matriz problema-solución. O sea, hay un problema y vemos cuál es la mejor solución. Y por ahí nosotros tenemos la solución de Rafael Correa, por ejemplo, para la evaluación educativa, y no preguntamos cuál es la ideología de Rafael o cuál es el nombre que le vas a poner a Rafael Correa. No, vemos que está haciendo una buena gestión de educación, la traemos. Traemos políticas del Frente Amplio en Uruguay, traemos políticas quizás de una sociedad mucho más de centro, como es la chilena. Entonces, problema, solución. Y la verdad que me parece que si todos nos pudiéramos sacar un poquito los rótulos, creo que podríamos hablar de una manera mucho más constructiva. De todas maneras, Federico, vos tenés una trayectoria intelectual, sos un ávido lector y también un ensayista. Esta perspectiva de problema-solución, solución-problema, ¿no remite a un pragmatismo puro, sin aceptación de que algunas líneas ideológicas forman parte del enriquecimiento de ese debate que recién decías? Te lo voy a traducir de otra manera, mira, permíteme. Algunos piensan que en el PRO, no sé si es tu caso, porque también es muy heterogénea la conformación, no admiten ser de centro derecha por una cuestión vergonzante, o que se es de centro derecha o que simplemente se es liberal, como planteaba Mariano, por una cuestión vergonzante. Entonces, desde los que sí se dicen progresistas, centroizquierdistas, socialdemócratas, dicen, ¿por qué no se dicen? ¿Por qué no se aceptan como? Claro, por lo mismo supongo, ¿no? Porque estamos diciendo no nos rotulemos, no nos vamos a autorrotular, ¿no? Entonces, yo creo que atrás, más que la ideología, me gusta decir que hay valores. Entonces decimos, bueno, por ejemplo, ¿cuál es el valor? Es que el Estado tiene que estar al servicio de la gente. Y eso sí es una visión que vos tenés atrás, que después define cómo generas las políticas. Yo siempre cuento el ejemplo, en el transporte en la ciudad de Buenos Aires siempre estuvimos preocupados, durante 40 años, gente de distinta extracción política. Tuvimos intendentes que eran de los militares, después tuvimos intendentes de la izquierda, o más de la centro-izquierda, y siempre se preocuparon por el automóvil privado. Hasta que tuvimos que llegar nosotros a decir, pero no, si la mayoría de la gente se mueve en transporte público, pongamos el foco en eso. Entonces, yo creo que entonces, ¿cuál es el valor que está atrás? El valor de pensar en la gente como en primera instancia. ¿Qué es lo que hemos hecho en educación? Entonces, el valor de la educación pública. ¿Qué hemos hecho con la metropolitana? El valor de la seguridad y la recuperación del espacio público. Entonces, me parece que a mí me gusta pensarlo desde ese lado, desde el lado de los valores que uno defiende en la gestión pública, no tanto una cosa ideológica. Desde el punto de vista del Estado, ¿no? Sí. Es curioso porque muchas veces
ustedes se han defendido diciendo que le adjudican al macrismo, o a Macri en particular, por venir del sector empresario, del sector privado, del menemismo, etcétera, etcétera, una vocación pro mercado, no Estado. Y sin embargo ustedes dijeron, no, pero hemos hecho mejor y más Estado que aquellos que se decían de izquierda o progresistas. Claro, pero el Estado en Argentina no solo está destruido, sino que está mal orientado. Yo siempre doy un ejemplo que me parece que lo visualiza muy fácil. Vos podés tener el Estado para financiar aerolíneas argentinas y gastar, por ejemplo, 600 millones de pesos por año para que Aerolíneas vuele entre Buenos Aires y Madrid, es lo que sale solo esa ruta, ¿no? O podés hacer un metrobús que le ahorra 1 hora por día a 100.000 personas y que sale lo que Aerolíneas pierde en 20 días. Entonces, ¿quién está pensando en un Estado? O sea, ¿a quién sirve ese Estado que básicamente genera una estructura clientelar de la cual hablaba Graciela Fernández Mejide y que sostiene, digamos, esa construcción política a partir del Estado? ¿O quién piensa en el Estado como al servicio de la comunidad de la gente? Entonces, me parece que hay que bajar por eso, hay que bajar a las políticas, a ver efectivamente qué es lo que se está haciendo. Lo hemos dicho en este programa, lo he dicho un par de veces. Si vos mirás y ves que la ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde los chicos vuelven a la educación pública, bueno, algo te dice sobre lo que estás buscando. Y creo que eso también tiene que ver con el éxito que está teniendo y que me parece que tiene que ver un poco con este acercamiento que tiene la gente de UNEN con el macrismo, el éxito que está teniendo nuestro espacio en el interior del país, que fue un éxito que no solo se vio reflejado en las últimas elecciones del año pasado, donde constituimos un bloque de diputados que ya tiene más diputados del interior que de Capital y Provincia de Buenos Aires juntos, sino porque los valores que nosotros defendemos, que son los valores del hombre común, del trabajo, del mérito, del crecimiento con el esfuerzo, con la educación, la verdad que en el interior realmente como que prenden, realmente como hay un acercamiento a esos valores y un respeto a esos valores que ha generado resultados electorales, me parece, bastante impactantes. Tuvimos hace un par de semanas un resultado electoral muy fuerte en la ciudad de Mendoza, sí, que fue una elección, 26%, y me parece que eso de alguna manera explica desde la territorialidad, desde muchos dirigentes políticos que están en el grupo UNEN, que ven, digamos, que un acercamiento con el PRO electoralmente les permitiría recuperar esas provincias o esas ciudades, que se produce, digamos, este interés. Pero me parece que es a partir del éxito que tenemos nosotros en la transmisión de nuestros valores y demostrar lo que ha sido nuestra gestión de gobierno. Ahora, nosotros seguimos pensando en el país desde la capital, ¿o pensamos también desde el interior? Bueno, no. Yo creo que el país hay que pensarlo integralmente y desde el interior. Nosotros estamos fundamentalmente abocados a esa construcción en este momento, porque la capital, la verdad que la conocemos bien, ya la estamos gobernando hace 6 años. Y te repito, me parece que ahí los valores que nosotros defendemos realmente están teniendo una receptividad muy, muy importante. Por supuesto que después hay construcciones que se hacen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo te decía que el acercamiento de UNEN al PRO se produce en parte por el empuje de esta territorialidad, ¿no? Por eso vas a ver que en general son los dirigentes radicales los que están más propensos, que son los que tienen esa visión más general del país, porque simplemente tienen más presencia, y la vas a ver mucho menos en los dirigentes quizás más de nicho, ¿no? Que podrían ser los demás, más de la izquierda, que no tienen esa raigambre. Creo que también hay una visión... Los radicales, perdón que te interrumpa, sí. Los radicales, y conozco muchos en Córdoba, mi provincia, por supuesto, territorialmente, intendentes, están ávidos. En Córdoba el peronismo va a llevar 14 años de mandato, están ávidos por recuperar territorialmente y en forma protagónica. Y el radicalismo tiene, esto creo que lo hablábamos con Ernesto Sanz el otro domingo, el radicalismo tiene estructura, pero está languideciendo la mística. Hay intendentes radicales que, claro, que muchas veces están menos referenciados con el candidato radical propio que con algún otro, en este caso Macri. Sí, o con la gestión, ¿no? O con la gestión. Se ve la gestión. Yo diría que después hay otra construcción que yo no sé a quién asignársela, quizás a Elisa Carrió, que fue un poco la primera, ¿no? Que empezó a generar este acercamiento desde aquel lado hacia nosotros. Y creo que ahí el razonamiento es un poquito diferente. Creo que ella lo que dice es, mira, en Argentina necesita una transformación ética, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que realmente ha llevado a niveles de corrupción muy altos,
Y bueno, necesitamos un cambio y no podemos correr ningún riesgo, de que una alternativa republicana, democrática y ética no llegue al balotaje en Argentina y no, después ya claramente en principio se ganaría la presidencia. Entonces ella creo que dice, juntemos todos para esa competencia y creo que ahí es no como una visión un poquito más centralista o más ideológica o más conceptual que se llega a ese intento de acercamiento. Pero claro, después un poco me parece que lo que tenemos que preguntarnos es cómo va a funcionar eso como gobierno, ¿no? Porque la misma Elisa Carrió, que por ejemplo tiene la capacidad de concebir esto como una idea, yo les recordaba recién antes de empezar que en el año 2001 ella misma fue la que lo abandonó a Fernando de la Rúa en propia gestión de gobierno. Entonces yo creo que se necesita trabajar digamos, un mínimo nivel de capacidades de gestión, porque si no después uno termina alimentando ese mito de que solo el peronismo puede gobernar, ¿no? Entonces yo creo que en la construcción política de acá al año que viene, me parece que está muy bien que cada uno siga consolidando su identidad. Entonces nosotros tenemos nuestra identidad, nosotros vemos una trayectoria para nuestro partido que la asimilamos a la del Frente Amplio en Uruguay. Incluso algunas políticas coinciden, pero digamos desde el punto de vista de evolución histórica, ¿no? Es un partido, fíjate, que durante muchísimos años intentó llegar a la gobernación cuando había dos grandes partidos, los blancos y los colorados, ¿no? Cuando acá vos podrías decir los radicales y los peronistas. Después de mucho tiempo el pueblo uruguayo les dijo, bueno, les vamos a dar la posibilidad de gobernar Uruguay. Gobernaron Uruguay, ellos desde la izquierda, ¿no? Nosotros más desde el centro. Eso te iba a decir. No, por eso. Ya sé que estoy hablando de la dinámica histórica, ¿no? Entonces dieron le dieron la posibilidad de gobernar un periodo, un segundo periodo, y decían, estos muchachos trabajan bastante bien, y entonces vamos a darle la presidencia o vamos a... Entonces nosotros nos vemos en esa construcción, una construcción humilde, una construcción de entender que en la política que tenés que trabajar mucho, tenés que transpirar mucho durante muchísimos años, para ganar la confianza de la gente. Mauricio Macri se presentó una vez, perdió las elecciones, siguió trabajando, volvió a presentarse, ganó, va a llegar a las elecciones con 8 años de trabajo muy intenso en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y le va a decir al electorado, bueno, quieren darme una oportunidad a él y a todo el espacio, ¿no? Federico, permitime abrir un paréntesis con algo muy concreto, Mariano, porque durante la semana podrá haber pasado como un título simplemente de un día, pero finalmente se consolidó. Se aprobó el acuerdo Repsol-Gobierno, ¿y eso qué implica? Bueno, yo creo, mira, la sesión duró 16 horas, empezamos al mediodía, terminamos a las 4 de la mañana, fue la primera sesión del año, así que no es que nadie está protestando porque nos están pagando el sueldo para trabajar, y aproximadamente a las 2 de la mañana se dieron dos discursos que a mí me impactaron muchísimo. Uno de un diputado, que no recuerdo el nombre, que era del Frente para la Victoria, porque el Frente de la Victoria usó como estrategia que por cada discurso de un opositor confrontó un discurso de un oficialista. Por eso hubo tantos oradores y tardó tanto, ¿no? Y entonces esta persona habló sobre que el acuerdo con Repsol era la resurrección. ¿De quién? La resurrección del gobierno. Que para ellos era la resurrección del gobierno, ¿no? O sea, la idea de un gobierno que estaba entregado y que ahora hace esto y tiene una chance o una posibilidad de resurrección. Me pareció como, me quedé pensando, ¿no? Y después, no recuerdo si fue antes o después, Oscar Aguad hizo un comentario que también me pareció muy, muy interesante. Él dice, hoy el kirchnerismo está votando la vuelta del menemismo como método de política en Argentina. ¿Por qué? Porque cómo se financió o qué fue la estructura de financiamiento del menemismo. Fue el financiamiento de una estructura también clientelar, sobre todo en su segundo tramo, también clientelar, de un gasto público muy grande, financiado con endeudamiento externo, que generó una crisis de deuda. Y el kirchnerismo también tiene esa estructura clientelar, esa estructura corrupta, creo que potenciada respecto a lo que se vivió en la década pasada, que hasta ahora no la financió con endeudamiento externo. La financió primero con impuestos, que los aumentó muchísimo, sobre todo el impuesto a los trabajos, por eso también la pobreza no baja, después la inflación, también por eso la pobreza no mejora y no baja, y se encontró con un límite, se encontró con una sociedad que tiene una capacidad de generar riqueza, que el Estado cada vez le chupa más y chupa más y chupa más,
Claro, entonces la gente se queda con menores recursos, la economía se estanca y ese es digamos, ese es el fin del proceso del populismo, porque no genera las condiciones para un crecimiento sostenido. Entonces, en un momento vos tenés una revolución del agro, un aumento en los precios de la soja y podés de alguna manera ir llevando la cosa, pero cuando no tenés esas cosas externas, básicamente entras como en un punto muerto y esa mayor presión cada vez te genera. Bueno, entonces, se dieron cuenta que ese es el límite. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar de nuevo financiamiento externo. Y vos me preguntás, ¿qué implica lo de Repsol? Lo de Repsol implica un intento de ir en el último año del kirchnerismo a una política parecida a la del menemismo, que es el financiamiento con deuda externa de la estructura clientelar del gobierno. De hecho, lo dijo el miembro informante del Frente para la Victoria cuando se explicó el dictamen de mayoría. El diputado Metase de la provincia de Santa Cruz dijo: necesitamos hacer esto porque necesitamos el endeudamiento externo, porque si no, no podemos cumplir con nuestras metas sociales. Fíjate la vuelta del discurso. Durante 10 años tuvimos el discurso del desendeudamiento. Lejos, además, de aquella épica de la soberanía energética. Lo que pasa es que esto no tiene nada que ver, eso es mi discurso, yo fui el miembro informante del PRO, dije que esto no tiene nada que ver con la soberanía energética. ¿Por qué? Porque la soberanía energética está consignada en la Constitución y dice que la energía y los recursos son de las provincias. Y esta ley nada tiene que ver con eso. Acá de lo que se está hablando es decir, vamos a comprar un operador petrolero. La soberanía energética se juega cuando vos licitás un área, cuando vos das a concesión un área. Entonces yo ese área se la regalo a Cristóbal López, o se la regalo a Lázaro Báez, o se la regalo a YPF, las provincias están resignando su soberanía energética. Entonces la manera o cuando renegocio un contrato a 30, 40 años sin ningún tipo de pago por eso. Entonces la soberanía, y yo comenté que lo que está ocurriendo en términos de un Estado que se está desprendiendo de su soberanía energética, transfiriéndosela a empresarios que no tienen ninguna experiencia en condiciones totalmente beneficiosas, que después al día siguiente se dan vuelta y lo revenden para provecho propio, o a la propia YPF, que después básicamente se lo hace un acuerdo con una empresa extranjera que también termina apropiando una parte de la renta importante. Entonces ahí está la discusión sobre la energía energética. Y nos pasan los elefantes por delante nuestro, donde la renta petrolera o la renta gasífera se está yendo, y nosotros estamos discutiendo la nacionalización o la expropiación del 51% de Repsol. Entonces, simplemente es decirle al contribuyente, mira, te voy a pedir esta plata con estos intereses altísimos. Los argentinos vamos a estar pagando 420 millones de dólares por año simplemente de intereses para hacer esta compra. Las utilidades correspondientes del 51% no son 420 millones, o sea que ahí de arranque vamos perdiendo plata, pero lo dejás al contribuyente expuesto a un montón de riesgos. O sea, es como que vos también compraste aerolíneas y supuestamente iba a ser un gran negocio y al final termina siendo una gran pérdida. Me estaba acordando cuando vos hablabas una frase que decía Alberdi, que había que tener la inteligencia de nuestros intereses. Me pregunto hasta qué punto vemos nuestros intereses o los rifamos. Claro, los rifamos, y tiene que ver un poco con lo que decía Graciela antes, porque atrás hay toda una estructura de corrupción que es la que está interesada en que eso se rife. Claro. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Por eso me parece que Argentina necesita una revolución ética. Claro, ahí está, Mariano. Me parece que cuando lo planteaba Juan Bautista Alberdi, hablaba la inteligencia de los intereses, planteaba intereses de políticos o líderes capaces de interpretar los intereses de todos como los propios cuando gobiernan. Me parece que acá está claro que vivimos una época populista en donde nuestros intereses son los del grupo gobernante, los de sus amigos, Cristóbal López, Lázaro Báez, y esa es la matriz que nosotros pensamos que hay que cambiar en Argentina y que nosotros proponemos cambiar. Es decir, Argentina ha estado gobernada durante 30 años por una estructura de poder que ha puesto al Estado al servicio de esa estructura clientelar, y me parece que los argentinos se merecen al menos intentar con algo diferente, ¿no? Porque los problemas estos que te comento de cómo se nos escurre de las manos la soberanía energética verdaderamente, porque no hemos hecho absolutamente nada esta semana para resolver eso, se sabe técnicamente cómo hacerlo, se sabe cómo hay que licitar esas áreas para que las empresas compitan y el Estado pueda apropiar la renta. ¿Y por qué no ocurre?
No ocurre porque atrás hay un entramado de corrupción y de negocios o negociados. Hay de que inteligencia de otros intereses. Claro, la inteligencia de otros intereses, ¿no? Entonces me parece que bueno, esto es lo que tenemos que decir muy vocalmente, muy fuertemente, tratar de explicarlos y decirle a la gente, la verdad que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y me parece que entonces el cambio va a ser, y el cambio además va a ser tan rápido, porque este es un Estado tan rico, o sea, es un Estado que cobra tantos impuestos y que gasta tan mal, porque ¿por qué se produce, a ver, por qué se produce esta necesidad de ir a buscar endeudamiento externo? ¿Por qué la gente no tolera más los impuestos que paga? Porque no recibe nada a cambio. Porque los suecos y los dinamarqueses pagan más impuestos que los argentinos, pero están felices de la vida, porque dicen esta es plata que está bien gastada y bien invertida. Entonces, nuestro problema, la disociación, está en eso, básicamente en esa construcción del Estado. Finalmente, en Argentina hay un problema ético. Y sí, está en el centro. Y ojo que es un problema ético que atañe tanto al funcionariado como al resto de la sociedad. Como al empresariado. Y al empresariado. ¿Le puedo hacer la pregunta última que venimos haciendo casi? Perdón, porque ustedes creo que después van a hablar del documento de los empresarios. Entonces yo lo que me gustaría preguntarles a los empresarios es, bueno, ellos ¿qué van a hacer para ayudar a los funcionarios honestos a combatir la corrupción? Por ejemplo, cuando hay un hecho de corrupción, porque siempre se necesitan dos, ¿están dispuestos a hacer un acuerdo de que se va a deschavar a la sociedad y que el resto, además del empresario, lo va a proteger? Porque ¿cuál es el problema? Que hoy un empresario no quiere denunciar un acto de corrupción porque sabe que queda afuera del sistema y que el resto de sus colegas empresarios no lo van a... Bueno, ese es el gran desafío, digo, para, digamos, entender que la corrupción es una cosa general de la sociedad y tenemos que trabajar desde la política hacia la sociedad, pero también la sociedad tiene que ayudar a los políticos honestos, a los que verdaderamente queremos cambiar las cosas para hacerlo, ¿no? Porque si no también estamos muy solos. Fíjate vos que has casi respondido en su totalidad la pregunta que te iba a hacer, y que es la misma que le hacíamos a Graciela y le hicimos a Ernesto Sanz. ¿Cuánto populismo residual quedará cuando el kirchnerismo se haya ido del poder? Y ese populismo residual tiene que ver, me parece, con la pregunta en la sociedad que se hizo clientelar, y cuando hablamos de clientelar no son los que más lo necesitan, sino comerciantes clientelares, profesionales clientelares, sociedad clientelar. Yo en la campaña recorrí mucho las villas en la ciudad de Buenos Aires y yo hacía una pregunta siempre que tenía que ver con algo que yo después contaba del Banco Ciudad, porque yo era así de campaña como presidente del Banco Ciudad, que era cómo había cambiado yo el régimen de ingresos al banco saliendo de un sistema clientelar, de la política y de los propios hijos de los empleados, por un sistema con igualdad de oportunidades. Entonces yo le preguntaba a la gente, ¿ustedes quieren un país con acomodo? Nadie me iba a contestar sí, queremos un país, porque es como muy políticamente incorrecto, pero la pregunta lo interesante era cómo contestaba la gente a la pregunta. Entonces, cuanto más uno subía en la escala social, o sea, uno daba una charla para gente de ingresos medios altos, era como tibio, ¿no? Sí, qué barbaridad, ¿no? Pero cuando uno hacía esa pregunta en una reunión en la villa, la gente se paraba en la silla a decir, ese es el país que queremos, un país sin acomodos. O sea, en Argentina hay una reserva moral donde la mayoría de la gente quiere un país con reglas de juego claros, donde no haya privilegios, que todos tengamos oportunidades. Y eso es lo que tenemos que crear. Y yo creo que el día que podamos efectivamente empezar a transitar ese camino, la gente se va a dar cuenta que se vive mejor, que se crece más, que es un país más justo, con más igualdad de oportunidades, y vamos a tener un país muchísimo mejor. Federico, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Hacemos pausa y ya está con nosotros Miguel Blanco, presidente de IDEA, para hablar de ese documento empresario que dio a la luz hace pocas horas.